Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos al Espíritu de Dios viene soplando vida con la apóstol Zulma Matos, un espacio de fe, revelación y poder para avivar tu espíritu en Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde una vez más por aquí en este tu programa. El Señor viene a dar vida, soplando vida a aquello que había estado muerto. Es el tiempo de la resurrección de aquellos sueños muertos que vuelvan a resucitar. Esta que te habla es tu amiga y hermana, la apóstol Zulma Matos, que por la gracia y la bendición de Dios estamos aquí para ministrar la palabra un ratito contigo. Y yo quiero hablar esta vez, ¿verdad?, de la historia de Noemí. Cuando vamos a la historia de Noemí, es bien impactante porque Noemí es una mujer hebrea. Una mujer hebrea, aparece la historia en el libro de Ruth. Vamos allí rapidito. Y quiero leer, ¿verdad?, solamente el primer capítulo para darte una plataforma de lo que quiero hablarte. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. O sea, usted va a ver que hay un libro que se llama Jueces en la Biblia. Ese libro te dice claramente que el pueblo de Israel al principio no fue gobernado por ningún rey, sino que habían profetas que eran jueces que dirigían a la nación. Así que este libro se da en la plataforma del libro de los jueces y dice claramente que ellos eran los que gobernaban la nación y que hubo en aquel momento hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y él de su esposa Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateo de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. No eran judías, eran de Moab, moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Ahí usted va a ver del capítulo 1 al capítulo 4 que le va a dar todo la plataforma de por qué es que se da la historia de Ruth y de Noemí. Vemos que Elimelec era judío y toma la decisión de partir con su esposa y sus hijos hacia los campos de una nación muy diferente a Israel, que era pagana, para ir a trabajar allí y ganar dinero porque en Israel había escasez de pan. Y en lo natural no parece malo porque nosotros, ¿verdad?, como seres humanos, tenemos la tendencia de buscar mejores pastos cuando hay escasez y hay situaciones difíciles. Pero en el reino de Dios, el Hijo de Dios no opera de esa manera. Es guiado por la voz de Dios y su palabra. En aquel tiempo, fíjese que el libro de los jueces, usted va allí al capítulo 4 y usted va a encontrarse que dice claramente que el pueblo de Israel en aquel momento vivía como bien le parecía. Porque la voz de Dios, por causa de la desobediencia del pueblo, ya la voz de Dios no era tan fuerte como lo era cuando estaba Moisés y cuando estaba Josué. Josué había partido, habían
habían existido varios jueces que gobernaron en un momento determinado hasta que morían, como Sansón, como Gedeón, como Débora, que fue una jueza de Israel, y eso está en el libro de los jueces. En ese momento, cada uno vivía haciendo lo que bien le parecía, en criollo puertorriqueño, lo que le daba la gana. Así que, dice la palabra, que él sale con su familia a buscar mejores pastos a una nación pagana, donde habían otros dioses distintos. ¿Qué encontró él allí? Tristemente, muere. No solamente él, sus hijos se casan, mueren también, no dejan descendencia, dejando a Noemí sola con sus nueras, sin descendientes, para protegerlas a ninguna de las tres. Dice el versículo 5, y murieron también los dos hijos, Malón y Kelión. Allí usted va a ver que dice claramente la historia. Pero dice claro que ellos estuvieron 10 años en Moab, en una tierra donde no estaba su familia, pero sobre todo donde el Dios del cielo no estaba allí, ¿verdad? Por causa de que la adoración no era el Dios del cielo. Ahora bien, el Dios del cielo sí vivía en el corazón de Noemí, una mujer de Dios que había perdido su familia y lo había perdido todo. Dice la palabra que de repente, cuando mueren sus hijos, dice que ella quedó sola, sin marido, desamparada de sus dos hijos. Y en el versículo 6 del capítulo 1 dice, entonces se levantó Noemí, hablando de Noemí, con su nuera, y regresó de los campos de Moab, porque escuchó que el campo de Israel había sido visitado por el Dios del cielo. De repente Noemí, esas voces allá en Israel, Dios ha vuelto a visitar a su pueblo y ha vuelto la tierra a producir. Y los campos están llenos de la cebada, del trigo, de lo que se daba allí, ¿verdad? Porque ellos sembraban trigo y cebada. Y cuando ella escuchó que Dios había vuelto a visitar a Israel, dice la palabra que ella se levantó. Ella tomó acción. Ella corrió y dijo, se acabó aquí, ya yo no tengo que permanecer aquí en Moab. Yo tengo que tomar acción, yo tengo que salir de aquí y hacer algo diferente. Dice aquí que salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, que no eran judías, andad, volveos cada uno a su casa, a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como ustedes también lo han tenido con los muertos y también conmigo. Os conceda Jehová, y ahí desata una bendición sobre de ella, y le dice que ustedes hallen descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Ambas, Orfa y Ruth, le dicen, ciertamente, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué van a ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros sus maridos? Volveos, hijas mías, váyanse, porque ya yo soy vieja para tener marido, y aunque dijese que tengo esperanza esta noche y tuviera un marido, ¿verdad?, para reproducir hijos, ¿habíais vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros ustedes sin casarse por amor a ellos? Bueno, tal vez ellas podrían esperar, pero créanme que ellos no iban a esperar, porque ya ellas iban a estar bien grandecitas y ellos mucho más jóvenes. Así que ella le está diciendo, no, váyanse, devuélvanse,
que Dios las bendiga, que le dé marido, que puedan reproducirse, que puedan ser fructíferas, porque yo me devuelvo a mi tierra. Trata de persuadirlas de que se regresen. No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas volvieron a llorar, alzaron su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Qué sería lo que Ruth vio diferente que no toma la decisión de volver a la casa de sus padres, que no vuelve a su familia y se queda con su suegra, mientras que Orfa sí es persuadida y se vuelve a su familia? Ahora bien, mira lo que dice la Escritura. Y Noemí le dijo, he aquí tu cuñada, escuche bien, se ha vuelto a su pueblo. Pero mire lo que sigue diciendo Noemí. Noemí le dice, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Se volvió a adorar a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Haz tú lo mismo. Vuelve. Yo sé que tú no eres hebrea. Yo sé que tú eres moabita. Yo soy hebrea. Vuélvete a tus dioses, porque para donde yo voy, yo regreso a mi tierra. En otras palabras, ahí hay un montón de información. Primero, Noemí era judía. Lo segundo, su nuera era moabita, del pueblo pagano. Sus hijos se habían casado con mujeres paganas. Tercero, ella le dice, yo me voy a volver a mi tierra. En mi tierra no aceptan a los paganos, no aceptan a los que viven y practican otro tipo de adoración. Así que vuélvasen a sus dioses. Vemos que Orfa determina volverse porque ella entiende que aquella palabra es para ella, pero Noemí no, pero Ruth no. Ruth se detiene y dice estas palabras. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueses, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Vemos allí la fidelidad de Dios con Noemí, como su nuera amó a su suegra como si fuera una madre y determina seguirle los pasos a Noemí. El ejemplo de la vida de entrega de Noemí impactó la vida de Ruth de tal manera que ella vio la devoción a Jehová. Ella vio como Noemí le servía a Dios y ya la misma Ruth había determinado seguir al Dios a quien servía Noemí. Óyeme, mi amigo y mi hermano, qué fiel es Dios con nosotros. A veces estamos esperando la respuesta de Dios de una manera diferente. Fíjate que la declaración de Noemí era que la mano de Dios era contra ella, que estaba sola, que lo había perdido todo, claro, porque había perdido a su esposo y a sus hijos, pero no se había percatado de la gran ganancia, que había tenido una hija, que Dios le había dado una hija, que Dios le había entregado una mujer que era muy valiosa para lo próximo que seguía en la historia de Noemí. Dice que anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Se levantaron, tomaron sus bártulos, como dice uno, comenzaron a caminar hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Primero porque Noemí salió llena, con esposo e hijos, pero ahora está llegando sola, con una moabita de compañía, su nuera.
Y decían las personas que las estaban viendo, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no, no me llaméis Noemí, sino llámeme Mara, porque es grande amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, porque me llamarán Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita su nuera, con ella volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Aquí hay algo bien importante. Mientras ella está declarando su amargura, porque Mara significa amargura, dice claramente, cámbieme en el nombre. Ya yo no soy Noemí la alegre. Ya yo no soy la bienaventurada, soy la amarga. Porque todo lo que ha acontecido a mi vida ha sido pérdida. Pero todavía ella no estaba viendo que en su camino Dios le había dado un gran regalo. Y que ese regalo estaba a su lado, que era su nuera. Hay veces que en tu vida hay gente que Dios trae a tu camino, que no te estás dando cuenta, que muchas veces las trae Dios para complementar a tu vida el propósito de Dios. A veces vivimos la vida quejándonos, mirando todo lo que hemos perdido, mirando el pasado, las circunstancias, y Dios diciéndote, oye, mira lo que tienes delante, mira quién he puesto a tu lado. Pero persistimos en la queja, persistimos en el dolor. No es hasta que los ojos te son abiertos. Mira lo que dice el capítulo 12 y hoy vamos a centrarnos en el libro de Ruth. Dice que pasa el tiempo y tenía Noemí un pariente de su marido. En la cultura hebrea era muy importante cuando se moría alguien, el pariente más cercano a ese familiar tenía que desposar a la viuda. Si tenía un hermano, ¿verdad? El pariente más cercano tenía que desposar a esta viuda y toda la herencia que había dejado el muerto pasaba a manos de este varón, porque las mujeres no administraban las herencias, sino que se quedaban con la herencia, pero cuando se casaba, toda esa herencia pasaba a manos de su marido. Así que dice la palabra que había un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Porque la ley establecía claramente a los ricos, a los que sembraban el territorio y tenían grandes sembradíos, que cuando fueran a cosechar, ellos tenían que dejar caer, que no tomaran toda aquella cosecha, sino que lo que cayera de esos matojos lo dejaran allí para que los pobres pudieran comer. Ellas estaban empobrecidas. Así que ella le dice, permíteme ir a coger de aquello que pueda aparecer en el camino para que podamos comer. Y Noemí le contesta, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Porque Boz era un hombre mayor, muy mayor. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está
desde por la mañana hasta ahora, sin descansar, ni aún por un momento. O sea que esto denota que Ruth era una mujer determinada, era laboriosa, era una mujer simple y sencilla, pero no solamente eso, era responsable, porque era mucho más joven y estaba cuidando la vida de su suegra y la de ella propia. Ella estaba determinada a cuidar de ambas. No era irresponsable. Ella sabía que a quien le correspondía ir a buscar el sustento para ambas era ella. Y dice, entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que reconozcas, siendo que yo soy extranjera? Escuche la respuesta de vos a todos esos que muchas veces tenemos tanto prejuicio. Le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Así que las palabras de vos son una palabra profética futuro, que lo que tú has hecho te sea retribuido para que Jehová cumpla su propósito en ti. Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Mire qué sencilla y simple era esta mujer. Y a veces nosotros tan altivos y complicados, cuando Dios es un Dios grande y paciente y benevolente, que dentro de su panorama permitió que ella pudiera adherirse a las reglas de Noemí, conocer a un Dios tan poderoso y vivir bajo los mandamientos del Dios del cielo, porque ella estaba cumpliendo el mandamiento de la honra. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, para que los días aquí en la tierra que Jehová tu Dios te da, sean largos, sean fructíferos, sean de bendición. Ella estaba honrando a su suegra. Ella estaba honrando a su suegra que se había convertido en su madre. Y Dios había visto su acción como una acción favorable, una unción digna de alabanza, porque vos está alabando la obra de Ruth hacia su suegra Noemí. Que de esto tú puedas aprender. Que a veces Dios pone gente en tu camino, gente que hace la diferencia. Dios quiere bendecirte con esa gente que a veces tú ni esperas, que viene con ideologías diferentes, pero son gente que vienen a impactar tu vida para ayudarte, para extender su mano. Así que dale gracias a Dios por toda la gente que está alrededor, porque aún hay gente que Dios permite que llegue a nuestra vida para que sean lo que Dios va a usar para procesar nuestro carácter. Y así como Noemí, poder ver que es la herramienta que Dios usará para bendecir mi vida en los últimos días, porque Ruth se convirtió en esa mujer que dio descendencia para que Noemí pudiera tener un nieto a sus faldas y ser de gran bendición. Y no solamente eso, sino que Ruth se convirtió en la antecesora para el rey David, porque fue la abuela o bisabuela del rey David dentro del plan redentor. Así que, Padre, yo quiero bendecir a cada una de las personas que escuchó estas dos poderosas bases bíblicas del libro de Ruth. Dentro de tu plan redentivo, tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Oro para que uses a quien tengas que usar
para que tu plan eterno se cumpla en la vida de cada uno de ellos. Padre, despierta su oído, despierta tu propósito y que ellos puedan ver que alrededor a veces tenemos personas que Dios envía para bendecir nuestras vidas. Que dejemos el pasado. Noemí tuvo que dejar sus muertos. Noemí tuvo que dejar su pasado y extenderse hacia el futuro para lograr encontrar el propósito de Dios para su vida. Oro para que cada uno de ellos pueda encontrar su propósito en medio de esta trayectoria transitoria que se llama vida. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El número que te conecta conmigo para oración es el 689-226-8117. Si tienes alguna petición, allí puedes escribir por WhatsApp. Anota ese número de teléfono 689-226-8117, que vamos a anotar tu petición en un papel. Y si quieres lo puedes escribir por la plataforma de Facebook, con mucho gusto vamos a estar orando por tus peticiones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por sintonizar El Espíritu de Dios viene soplando vida. Recuerde que las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad exclusiva de sus participantes. Nos escuchamos en la próxima edición aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.